Thank you.
Buenas tardes, alumnos. Soy la doctora Mirta Pacheco, dermatóloga, docente de la sede de Rebagliati. Voy a exponer la clase de vitiligo y otras discromías o enfermedades discrómicas. Lo primero que voy a darle un concepto de qué quiere decir discromía en dermatología. Y también voy a tratar de describir la biología del pigmento. Entonces, discromía viene a ser las patologías dermatológicas que se van a producir por una alteración de la pigmentación de la piel. Entonces, ¿quién da la coloración de la piel? Está dada por varios pigmentos, dentro de ellos la melanina, los carotenos, la oximoglobina y la hemoglobina reducida, pero el alto porcentaje de pigmento que va a haber en la piel va a ser la melanina, casi se podría decir un 99.9, porque es así, lo demuestra que cuando hay una ausencia de la melanina, la piel se va a ver blanca, o sea, acrómica. Entonces, la cantidad de la melanina en los queratinocitos es que va a determinar la pigmentación de la piel. ¿Y dónde se produce la pigmentación, la melanina? Es a través de la célula que se llaman melanocitos. Estas son las productoras de la melanina. Como le decía, vamos a hablar un poco de la biología del melanocito. Es una célula que tiene una gran importancia e incluso a nivel histórico, ¿no? Muchas guerras han sucedido por solamente la coloración de la piel. El melanocito es una célula dendrítica, podríamos decir, que deriva de la cresta neural y se localiza a nivel de la piel, en la epidermis, en la capa basal, debajo de la capa basal. Esta no es una célula que está en fila, sino que está un poco aislada, está entre 6 queratinocitos. Queratinocitos son las células de la epidermis, ¿no? Y que va a proporcionar la melanina a los queratinocitos. Se dice que un pool de 36 queratinocitos, un melanocito va a proporcionarle la melanina. Entonces se va a producir un efecto de melanogénesis, tanto en el melanocito como en el queratinocito. En el melanocito se va a formar la melanina y va a producirse la melanización, y posteriormente se va a ver el transporte y transferencia de la melanina dentro del queratinocito, y en el queratinocito va a haber una degradación del melanosoma con posterior eliminación de la melanina mediante la descamación. Ese es el proceso de la melanización. Entonces, acá tenemos todo el ciclo del melanocito desde que se produce, es a nivel de la cresta neural y durante la vida fetal o embriológica, este melanocito que se transforma en llamado melanoblasto, que es como una lesión, una célula fusiforme, se va acercando a través de la dermis para localizarse en la epidermis. Entonces, este melanocito va a fabricar la melanina en unas organelas que se llaman melanosomas, que deriva de las mitocondrias. Entonces, cuando se fabrica la melanina, esta célula, a manera de pulpo, de prolongaciones dendríticas, se van acercando a los queratinocitos junto con el melanosoma, y de ahí se va a romper los melanosomas y van a verter el pigmento, generalmente alrededor del núcleo, a manera de una protección, protegiendo al núcleo,
localizan, hay una degradación del melanosoma y todo el pigmento sale al citoplasma del queratinocito. Y ahí, bueno, acá tenemos el metabolismo de la melanina que se crea a partir de la fenilalanina. A más expresivos tenemos en este cuadro. A partir de la fenilalanina se va transformando en sustancias como la tirosina, la dopaquinona, pero influenciada por estas enzimas, la tirosinasa, la fenilalanina, hidroxilasa, van transformando estas sustancias. Como resultado final tenemos la eumelanina y la feomelanina. Hay un alto porcentaje de la eumelanina, es la melanina que vamos a tener todos, de todos los fototipos, pero la feomelanina es casi exclusiva de los pelirrojos. Es de poca proporción. Ahora, en este metabolismo es importante reconocer estas moléculas, estas enzimas, porque cualquier falla que haya acá, cualquier alteración, entonces se va a reproducir en una enfermedad. Y es así como es en la tirosinasa, cuando hay una falta de tirosinasa que va a transformar en dopa, se va a observar a nivel del albino, ¿no? El albino es que tiene una falla a nivel de la tirosinasa. Por eso es importante su reconocimiento. Entonces, la fisiología del melanocito, cómo se produce una pigmentación. Esta pigmentación se observa que los rayos de luz ultravioleta van a ser el principal estímulo de la producción de la melanina, que es la melanogénesis, ¿no? Entonces se va a producir un aumento de pigmentación y entonces la melanina no solamente cumple un papel de darle el color a la piel, sino tiene otra función más importante. Ya se le dice, el primer estímulo para producir melanina son los rayos de luz ultravioleta. O sea, frente a una exposición, entonces el melanocito, pasados los 30 minutos, el melanocito comienza a producir melanina para cubrir las zonas donde está expuesta el sol, ¿no? Esta capta la radiación solar, la metaboliza para que no haga daño a nivel del núcleo. Entonces, por eso que se ha considerado que la melanina tiene su principal función es la de protección de la piel como pantalla solar. Y es así un ejemplo clásico que solemos ver cuando uno va a la playa y recibe gran cantidad de radiación reflejada por la arena o la gota del mar. Entonces hay una intensa radiación que va recibiendo el cuerpo, que está descubierto. Entonces, ¿qué hace? El melanocito, todos los melanocitos comienzan a reproducir melanina y lo va a distribuir a todo nivel de la piel expuesta. Entonces, ese es el mecanismo del bronceado, por eso se produce el bronceado, ¿no? Entonces, es el pigmento nos protege del sol, en realidad. Entonces acá tenemos toda la fisiología, con los estímulos que se produce para provocar una pigmentación. El sol tiene la radiación solar, es el principal estímulo para producir mayor pigmentación. También se ha observado que a nivel hormonal los estrógenos sobre todo van a provocar también una pigmentación. Y es así, vemos por ejemplo en las embarazadas cómo se hace una pigmentación porque hay alta cantidad de estas hormonas, entonces todo se pigmenta, la línea blanca del abdomen se transforma en la línea negra,
o los pezones o la región vulvar se hiperpigmentan, los pliegues también se hiperpigmentan por exceso de las hormonas. También en la cara va a producir la llamada cloasma, ¿no? Que se va a producir una pigmentación difusa en pómulos, sobre todo. También el melanocito tiene su hormona central, que es la hormona melanocortina, que está localizada a nivel del ACTH, entonces está pegadita. Cualquier trastorno a nivel del ACTH va a provocar una hiperpigmentación. Si hay un aumento del ACTH, entonces aumenta también esta melanocortina y va a provocar una pigmentación. Un ejemplo clásico es el, la insuficiencia suprarrenal, donde aumenta el ACTH, ¿no? La enfermedad de Addison. Entonces, la piel del paciente que lo sufre va a estar, hay una hiperpigmentación difusa, todo el cuerpo se va a hiperpigmentar. Y cuando es tratada, este pigmento va a desaparecer. Entonces aquí vemos, también tiene otra acción menor el pigmento cuando hay una inflamación superficial, eh, como final de reparación, también la melanina va a intervenir o el melanocito va a intervenir produciendo pigmentación. Entonces va a quedar una mancha residual. Incluso se le llama, hay un término o procesos que le llaman proceso inflamatorio pigmentado, ¿no? Hiperpigmentación posinflamatoria, mejor dicho, ¿no? Entonces se va a quedar manchado donde ha habido un proceso, una enfermedad. Entonces, como un signo de reparación, queda una pigmentación residual. El pigmento, el melanocito, no solamente se encuentra en la epidermis, también se encuentra en otros sitios, por ejemplo en el pelo, en el folículo piloso tiene su envoltura de tejido epidérmico, entonces, y el pelo, por ejemplo, es una arma que vamos a utilizar para tratamiento del vitíligo, porque a partir del folículo piloso que no está afectado, entonces para que se reproduzca pigmento cuando en el paciente que tiene vitíligo. También se encuentra a nivel de la cresta neural y por ende va también producirse una pigmentación, hay un aumento de melanocitos a nivel de ocular, a nivel de los ojos, el iris, ¿no? También en la retina y en el oído en forma intensa se va a encontrar en el oído interno y en las leptomeninges. Entonces, de tal manera que cuando hay un proceso donde hay una alteración del melanocito, puede provocar ciertas enfermedades, por ejemplo, como hipoacusia o trastornos en la visión, como lo va a suceder en el albinismo, donde va a haber un trastorno, por ejemplo, a nivel de ocular, ¿no? O a nivel meningia, que va a producir convulsiones o retardo mental o hipoacusia. Entonces, esta es la importancia del melanocito. Entonces, vamos a ver patologías donde va a haber una disminución o ausencia del melanocito o una disminución o ausencia de la melanina. A estas patologías se le llama hipomelanosis, enfermedades con hipomelanosis o hipocrómicas. O sea, la coloración es una coloración más baja que el color de la piel, por eso le dicen hipocrómicas. Cuando no hay color a la piel se le llama acrómica, sin color. Y también se va a ver cuando hay un aumento de estas
de los melanocitos a la melanina, se le llama hipermelanosis o hipercromía o hiperpigmentación, un aumento de melanina o melanocitos. Entonces, dentro de los procesos que tienen disminución o ausencia del melanocito, tenemos estas enfermedades, el pie baldismo, la xerodemia pigmentosa, el vitíligo, la pinta, pian, quemaduras. Entonces van a haber manchas acrómicas, manchas sí, acrómicas, o sea, sin color. No hay melanocito, no hay color. Entonces, en todas estas enfermedades, la característica es que son manchas acrómicas. Y cuando hay disminución de la melanina, se va a observar en el albinismo, la fenilcetonuria, en la canicie prematura, en la esclerosis tuberosa, incontinencia pigmentis, otra serie de enfermedades como la pitiriasis alba. También los corticoides pueden producir una hipocromía. En la lepra hay un tipo de lepra que también se va a ver una disminución de la coloración. El lupus eritematoso discoide también se ve. Entonces, estoy enumerando nada más porque son muchas enfermedades que solemos ver. Entonces, ahora vamos a centralizarnos en el vitíligo. El vitíligo pues, es una enfermedad, se podría decir, icónica, emblemática, que mucho la caracteriza en los procesos dermatológicos, ¿no? ¿Qué cosa es el vitíligo? El vitíligo viene a ser un trastorno a nivel del melanocito. Hay una ausencia del melanocito, ¿no? Que tiene un carácter hereditario o también puede ser adquirido. Es bastante frecuente. Al vitíligo se le dice vitíligo vulgar, porque el vitíligo vulgar, vulgar significa común, frecuencia, frecuente. Y se caracteriza porque tiene unas máculas o manchas acrómicas. Estas son circunscritas que se localizan en diversas partes de la piel. Entonces, tiene una incidencia de 1 a 2% de la población general y puede afectar a ambos sexos y a todas las razas. Y existe una historia familiar de un 30%. El vitíligo se caracteriza porque es más frecuente observarse en jóvenes en 20 años, 30 años. En niños puede afectar, pero es más discreto, es menos frecuente, ¿no? Y también a esta enfermedad se le asocia con otras enfermedades autoinmunes, sobre todo, como es la diabetes mellitus, en la tiroiditis, en la anemia perniciosa, en la alopecia areata o en la psoriasis. Aquí vemos la figura de muchas enfermedades que se asocian al vitíligo o que van a la par, caminan a la par. Entonces hay una alta incidencia, por ejemplo, a nivel de la tiroides, en el hipotiroidismo, en Revaliati, cuando antes teníamos, por ejemplo, cuando veíamos a un paciente con vitíligo, inmediatamente de los análisis que le solíamos sacar, era a nivel de la tiroides, ¿no? Se veía que podría estar afectado, entonces el tratamiento iba a ser a la par con problemas tiroideos. Otra de las patologías que también se asocia mucho es en la diabetes mellitus o en la psoriasis. En la psoriasis también hay una alta incidencia que se le acompaña. Ya las otras enfermedades son de menor porcentaje, como en el lupus, enfermedades intestinales, la anemia perniciosa. Y algo que nos sorprende, que no se toma mucho en cuenta,
es que también hay una pérdida a nivel de, se acompaña en pacientes que sufren de hipoacusia, ¿no? En la miastenia gravis también es frecuente y en la alopecia areata es muy común observar alopecia areata. Ustedes saben que es caída de pelo, que localizado en área, en zona, y se le asocia mucho con el estado emocional en estos pacientes. Bueno, entonces, ¿cuál es la causa? En realidad, siempre la causa antiguamente, era como que se vivía en dudas, se le decía que era de carácter nervioso, ¿no? Pero ya se ha establecido con los estudios de que se le acerca la hipótesis inmune y se observa que hay una aberración de la vigilancia inmunológica que produce destrucción de los melanocitos y se le ha implicado al linfocito de células T CD8, que va a actuar. Se ha observado histológicamente que se encuentra a nivel de los melanocitos que están ausentes, y hay una abundancia de este linfocito CD8. Lo consideran como citotóxico. También hay otra hipótesis que se relaciona mucho, casi tiene relación con esto, los linfocitos, es el llamado estrés oxidativo. Entonces, este es un proceso que ha sido provocado por unos mediadores como el interferón gamma, la interleuquina 22, la proteína CXCL10 o 9, y que van a crear un fenotipo inflamatorio a las células dendríticas que van a provocar una respuesta inmunitaria, ¿no? Y van a impedir la diferencia del melanoblasto. O sea, se le explicó que el melanoblasto es anterior al melanocito, cuando ya está maduro, cuando ya está en el recién nacido, que va a pasar a la etapa de melanocito, entonces se queda en el melanoblasto. También otra de las hipótesis que siempre se le relacionaba que era genético. Sí se establece, se ha observado que hay familiares que tienen vitíligo, e incluso a nivel casi un 26% se observan en gemelos, la presencia del vitíligo en gemelos, ¿no? Entonces aquí vemos como la patogénesis del vitíligo, el linfocito T, el CD8, va a estar influenciando, produciendo estas moléculas, el interferón gamma, eh, el CD, CXCL10, que son moléculas de adhesión, ¿no? Y que van a impedir la entrada a nivel de la vía JAK, como vemos acá, ¿no? En la vía JAK. Entonces va a producir una inhibición, una destrucción del melanocito, ¿no? Eso está en estudio, aunque ya está confirmado que el linfocito CD8 va a emitir estas moléculas proinflamatorias que van a llegar a producir una destrucción del melanocito. Entonces, vamos a ver una de las causas y hipótesis que siempre se decía, que el estrés, el estado emocional puede provocar o producir. En realidad no es la causa, pero sí es un factor muy importante que va a afectar la calidad de vida en estos pacientes y va a provocar un proceso psicosocial como ansiedad, depresión, también va a sufrir una estigmatización y un trastorno del comportamiento emocional en estos pacientes que sufren porque
es más frecuente observar en estos pacientes que, sobre todo, que las manchas se producen en zonas expuestas, en la cara, por ejemplo, el vitíligo afecta más en la cara, o también va a haber estos pacientes que tienen un fototipo alto, un fototipo, por ejemplo, el 5, el 6, que hay una hiperpigmentación y resalta más esa cromía. Entonces, va a provocar todo esto un aislamiento, una estigmatización, una depresión a estos pacientes, y es como un círculo vicioso porque va el cortisol que se produce en el estrés va a estimular también a provocar el funcionamiento del melanocito. Entonces hay que darle mucha importancia en estos pacientes que van a estar afectados psicológicamente. Vamos a ver la clasificación del vitíligo. Eh, para mayor claridad, la clasificación se ha realizado en esta forma, por ejemplo, localizado o generalizado, porque existen otras escuelas que dividen al vitíligo de otra manera, por ejemplo, vitíligo segmentario y vitíligos no segmentarios. Primero vamos a explicar esta clasificación. El localizado puede ser, se va a observar unas manchas focales localizadas, y el otro es el llamado vitíligo segmentario, que tiene una característica que es de distribución metamérica, o sea, el vitíligo aparece en un solo, generalmente es en las extremidades, una sola extremidad, y esta va a tener un trayecto lineal, como seguir la hilera del nervio, ¿no? Por eso le llaman segmentario metamérico. Entonces, la característica de este vitíligo tiene otra actitud muy diferente a las otras, al no segmentario. Vamos a ir conversando al respecto. Entonces, en el generalizado podemos ver una forma que se le llama acrofacial. Solamente el vitíligo aparece en la cara y en las manos, ¿no? El vitíligo vulgar es cuando está diseminado. La característica del vitíligo vulgar es que se localiza en todo el cuerpo, pero tiene sus zonas preferidas, como es en la cara, en los pliegues, en las manos. Y el universal se le llama cuando ya casi ha desaparecido todo el pigmento, casi como un albino. Y hay un vitíligo mixto que también se suele ver que hay una mezcla de todas las formas de de esta clase de vitíligo. Entonces, acá vemos, cuando es localizado, focal, solamente se queda en esa zona, como que no avanza. A veces lo califican como un lunar, un neus acrómico, ¿no? Porque ahí está localizado y es una mancha acrómica, no hay color, está blanco esa mancha, pero esa mancha no avanza, se queda ahí. El vitíligo segmentario, ya le expliqué, sigue el trayecto de un nervio, el trayecto lineal, esas acromías, es solamente un solo lado, porque el vitíligo vulgar, por ejemplo, es simétrico, o sea, si sale en un lado, si sale, por ejemplo, en la axila, una axila le va a aparecer en la otra axila, es simétrico, en ambas partes van a aparecer igual. En cambio, en el vitíligo segmentario solamente aparece un solo lado. ¿Y cuál es su característica? Este vitíligo segmentario se va a observar más en niños, es muy frecuente en niños, como que nacen ya con estas manchas o van a aparecer en los primeros años. Y la característica de este vitíligo que es inactivo, o sea, no avanza, ahí se queda, así crece el niño con esa mancha. Conforme crece un poco, o sea, en forma, una distribución a su desarrollo, pero no avanza, o sea, no aparece en otro sitio, ahí se queda, ¿no? Entonces, por eso es que han clasificado
una escuela que dice mejor vitíligo, hay que decir vitíligo segmentario y vitíligo no segmentario. ¿Por qué? El no segmentario viene a ser el vitíligo vulgar, donde comienzan a aparecer manchas, o sea, están en actividad, aparecen, por ejemplo, en las axilas, o posteriormente aparecen en las manos, y así va avanzando. Entonces a eso se le llama vitíligo activo, o sea, sigue apareciendo las manchas. En cambio, el vitíligo segmentario no avanza, ahí se queda. ¿No? Y tampoco el problema del vitíligo segmentario es que no responde a un tratamiento. En cambio, el vitíligo segmentario, no segmentario o vulgar, se podría decir, es así, responde a los tratamientos que se suele dar. Pero el vitíligo segmentario sí ya se está haciendo unos procedimientos, o sea, unos injertos, unos trasplantes de piel sana a ese nivel. Entonces, a partir de ese trasplante es que se va a pigmentar alrededor de esa. O sea, se hacen unos injertos, unos mini injertos que va a cubrir toda esa zona y se va a ir pigmentando a partir de esa piel que ha sido trasplantada. Entonces, por ejemplo, esos trasplantes de piel no se puede hacer un vitíligo activo porque se va a decolorar, se va a despigmentar también. Entonces, el otro vitíligo, el universal, que ya casi hay una decoloración total de la pigmentación y ya su comportamiento va a ser como tipo de un albino, o sea, toda la piel se queda blanca. En estos pacientes, el problema cuando está en zonas expuestas es que va a sufrir del sol. El sol va a provocarle todos los efectos agudos que podría ser las quemaduras, las ampollas, las alergias. Entonces, y a pesar de que el sol es el primer estímulo para producir pigmento, y también para un tratamiento se utiliza al sol como tratamiento. Vamos a ir viendo posteriormente cómo es. Entonces aquí vemos las zonas de pliegue que le gusta al vitíligo vulgar, ¿no? Y sobre todo en genitales. A veces el vitíligo puede salir en genitales y se queda ahí nomás. Ese es el vitíligo focal, ¿no? O puede avanzar, puede ser, si es vulgar, puede avanzar y aparecer en diversas partes del cuerpo. Entonces aquí vemos ya un ejemplo de un vitíligo activo, se le llama un vitíligo tricómico, porque se observan tres colores en los bordes, un color de acromía, otro de hipocromía, o sea, más bajo el color de la piel normal, y otra y la piel normal. Entonces se va a ver tres colores. Esto significa que el vitíligo está en actividad, o sea, sigue avanzando, sigue despigmentándose. Esto es muy importante saber si un vitíligo está activo o no para hacerle un tratamiento determinado, ¿no? Entonces, acá se hace evidente la diferencia de la piel, sobre todo en piel tipo 6, fototipo 6, piel negra. Entonces hay se observa muy fuerte, muy evidente esas manchas acrómicas. Acá hay otro vitíligo tricrómico porque está avanzando, sigue en actividad. Hay los tres tipos de color, ¿no? El acrómico, hipocrómico y piel normal. Hay otro signo que nos va a decir que el vitíligo está en actividad, ¿no? Es el llamado signo de Kobner. El signo de Kobner quiere decir que aparecen estas mismas lesiones, o sea, las manchas en piel sana, pero que está desencadenada por un traumatismo, es decir, donde hay un roce fuerte, constante,
entonces va a aparecer ahí el vitíligo, las manchas acrómicas, y que se va a ver, va a dibujar como un cinturón, se podría decir, porque hay una presión del cinturón, entonces una raya, una línea. Acá en este caso va a ser del pantalón o de la truza, ¿no? Que hace una fuerza. Nosotros llamamos traumatismo cuando hay un golpe, hay una irritación, ¿no? Entonces, aquí vemos, igual también en la mujer se va a ver el dibujo de la raya del sostén, porque esa tira es la que sostiene el peso, entonces ahí hay una fricción, entonces va a dibujar incluso la línea. Entonces a eso se llama signo de Körner. Aparece las manchas en zonas de presión, de irritación. Acá tenemos el ejemplo de un vitíligo segmentario, solamente aparece en un solo miembro, ¿no? Estas manchas son estables, no avanzan, se quedan ahí y aparecen generalmente en niños. Bueno, en la etapa de inicio, en niños. Acá tenemos otro que tiene el vitíligo segmentario. El vitíligo se dice que es bien, es raro, un vitíligo vulgar, ¿no? Que puede aparecer en diferentes sitios, porque su alta frecuencia es el vitíligo segmentario. Acá es una foto donde ya hay una gran despigmentación y solamente se va a ver islas de piel sana. En estos casos, cuando vemos a estos pacientes que tienen islas de piel sana, incluso ellos mismos lo piden, quieren uniformizar, porque, como les decía, están estigmatizados, se burlan de ellos, le ponen apodos, ¿no? Por esa dálmata, por ejemplo, es bastante frecuente ese apodo que le ponen cuando se ven así pigmentación de piel sana, islas de pigmentación sana. Entonces acá lo que hay que hacer es despigmentar la piel sana para que esté uniforme, pero eso sí, full protector solar, porque si no le va a producir daño a la piel. Ellos tienen que protegerse del sol. Hay una forma de vitíligo donde se va a observar en los nebus, en los lunares melanocíticos, ¿no? De repente comienza estos lunares a bajar el color y alrededor del lunar se va a ver una mancha acrómica. Es poco común observar ese halo, el halo nevo que le llaman, ese halo de mancha acrómica sobre un nebus. Incluso este nebus lunar se va a despigmentar totalmente y va a quedar también acrómico. Acá vemos también la asociación con otras enfermedades como es la psoriasis, que es frecuente. Solemos observar placa de psoriasis y alrededor está la mancha vitíligo. Entonces, ¿cómo lo curamos? Aquí curamos primero. Se le puede curar a la vez porque el corticoide tópico es el tratamiento de elección en una psoriasis y en un vitíligo. Entonces, se le puede dar corticoides tópicos en estos casos para pigmentar. Bueno, entonces ya teniendo noción de cómo es la clínica del vitíligo, entonces tenemos que abocarnos a darle un tratamiento. ¿En qué nos basamos para darle un tratamiento? Entonces, lo que tenemos que hacer, generalmente los tratamientos se hacen más en los vitíligos no segmentarios, o sea, el vitíligo vulgar, ¿no? O el vitíligo que está en actividad. Hay que detener esa despigmentación, o sea, son tres fases que tenemos que tener en cuenta. Detener esa pigmentación y posteriormente inducir a que vuelva su color a la repigmentación. Se establecía que el vitíligo, se decía, no tiene cura, pero uno no debe quedarse con eso, decirle no tiene cura y punto, y no le da tratamiento, no. Se puede mejorar, se mejora, se pigmenta, se repigmenta. Últimamente están saliendo nuevos
productos que van a ayudar a estos pacientes a una repigmentación. Pero también hay ese problema de que el vitíligo puede pigmentarse, pero puede tener recaídas sobre esas mismas manchas que han sido tratadas, pueden despigmentarse otra vez. Entonces, nos tenemos que enfocar en estos tres puntos. En el tratamiento de años que se solía hacer, tenían estos protocolos que en el tratamiento clásico, por ejemplo, se daba la psicoterapia de apoyo. En el hospital también, Regoletti tenía una psicóloga que siempre le mandábamos nosotros a estos pacientes que tenían ese estado ansioso, depresivo, lo mandamos para el psicólogo para que ellos le estimule, le den un apoyo, ¿no? Entonces es importante la psicoterapia, o el mismo médico debe mantener una relación de confianza, de fe con el paciente para que puedan ellos salir adelante. Entonces, esa es la psicoterapia, siempre hay que hacer una psicoterapia de apoyo. Hay también se debe usar la fotoprotección. Se le dijo que pacientes que no tienen pigmento, entonces van a sufrir todos los efectos de quemadura, de inflamación, de dermatitis, ¿no? Entonces, protección solar, pero se dice que usamos mucho el sol, la radiación de los rayos de luz ultravioleta para poder estimular a la pigmentación. Entonces, ¿cómo es que se va a hacer si se dice que no debe recibir sol? En realidad hay una dosis eritematosa mínima que se le dice, donde el sol o los rayos de luz ultravioleta no van a actuar, no van a ser efectivos, pero esto no debe pasar de 30 minutos, no se debe dar radiación de luz ultravioleta que pase de los 30 minutos, se da pocos segundos, pocos minutos nada más, para que no tenga esa reacción el sol, y se le debe aprovechar la radiación. Le describí inicialmente que el mayor estímulo de la pigmentación del melanocito es la radiación solar. ¿Ya? Entonces, tenemos la fotoprotección. También existen unos maquillajes especiales que pueden simular, ¿no? Que pueden ayudar, por ejemplo, si quieren salir a una reunión. Entonces, esos maquillajes como que le cubren todas esas manchas momentáneamente, ¿no? Y se dice que también el medicamento de elección que se usaba siempre ha sido los corticoides. También se usaban corticoides intralesionales, los corticoides tópicos en este caso, ¿no? Se puede usar también corticoides intralesional y sistémico. Posteriormente hubo escritos estudios donde decían que se podría dar corticoides sistémicos en un vitíligo activo, entonces se daban los llamados mini pulsos, que podría ser la betametasona, la prednisona, la dexametasona, sobre todo usaban mucho la dexametasona. Entonces, ¿qué se daba? Se daba la dexametasona en los 2 primeros días de la semana por una temporada de 3 meses. Es en el vitíligo activo para detener esa actividad, esa despigmentación. También surgieron muchas sustancias, muchos productos que son pigmentógenos, que son filtros, bronceadores, pero el tacrolimus es uno de los medicamentos tópicos que tiene mucha importancia, que reemplaza incluso a los corticoides tópicos. Como se sabe, los corticoides tópicos, cuando se usa mucho tiempo, va a producir muchas complicaciones, como por ejemplo atrofia, adelgazamiento de la piel, va a producir un enrojecimiento, un eritema,
telangiectasia, foliculitis, y una serie de otras complicaciones. Entonces, solemos reemplazarlo por tacrolimus, que también tiene un poder antiinflamatorio sin producir esos efectos colaterales que da el corticoide, pero a veces puede ser un poco irritante. Hay que ir probando de a poco, no darle diario, sino interdiario, hasta que vaya aceptando la piel. El tacrolimus le damos, por ejemplo, en la cara, para la cara a los pacientes, y un corticoide, se dice un corticoide de bastante fuerte, bastante potencia, como el clobetasol. No se le puede estar dando en la cara, entonces se le puede dar sí, si tiene en las manos. El tacrolimus le damos en los pliegues y en la cara y a niños. Porque ya le dije, no produce esos efectos colaterales de atrofia, ¿no? En pliegues, la piel está bien adelgazada, no hay mucho tejido dérmico, entonces por eso que el corticoide puede provocar hasta estrías cuando uno usa mucho tiempo, el corticoides tópicos. Entonces, mucho se utiliza el tacrolimus cuando se desea hacer un tratamiento en forma crónica, prolongada. Entonces, el tacrolimus nos ayuda bastante. Como le decía, hay otros productos que también van a estimular la pigmentación, como la quelina, fenilalanina, la melagenina. La melagenina, este es un producto que sacaron en Cuba, ¿no? Y se utilizó mucho una temporada, creo que antes de la pandemia, y que creaban incluso unas visitas turísticas. Si estos pacientes los invitaban a que fueran a Cuba, y le aplicaban este producto que ellos no querían ni siquiera decir de qué se trataba, y se observaba que había una pigmentación en un mes, incluso un mes, 2 meses. El paciente iba, le cobraban sus $5,000, estaba una semana y venían todos bronceados, y les compraban pues cantidad de melagenina, esto a Cuba, ¿no? Entonces tuvo su boom, pero ya posteriormente decreció, ¿no? Otro producto que se utiliza es el llamado el 5-fluoracilo. En estos casos, este 5-fluoracilo tiene una propiedad de estimular la pigmentación. Antes hacíamos también, por ejemplo, como mesoterapia, o sea, pinchábamos, poníamos el líquido del 5-fluoracilo y le pinchábamos con una aguja desinfectada, una aguja 26 bien pequeña, bien delgadita. Le pinchábamos donde estaba el vitíligo, pero generalmente se usaba un vitíligo localizado, no todo extenso, sino en área, ¿no? Entonces, pero después ya se dejó de usar porque decían que podía producir hepatitis, entonces que ya casi está excluido. También se puede usar el tatuaje, pero el tatuaje se puede usar generalmente cuando la mancha es localizada, es poco, ¿no? Puede cubrir, o se tatúan sobre esa lesión, o la pigmentan con una coloración de la misma piel. Se llegó a usar el llamado láser excimer. El láser excimer es un procedimiento, un instrumento que actualmente es el que está proporcionando con bastante gratitud. Es una pigmentación. Ahora está en boga el láser excimer, pero el láser tiene esos efectos de fototerapia, de pigmentar, ¿no? Generalmente se utiliza en zonas localizadas, como es en la cara, por decir. Entonces se ha observado que tiene un buen efecto, e incluso una pigmentación más rápida que la fototerapia. Hablamos de injertos. Los injertos, ya les dije, generalmente se utiliza un vitíligo segmentario, no se utiliza en un vitíligo
no segmentario, o sea, un vitíligo vulgar, el vitíligo activo, no se utiliza el injerto. Hay una diferentes formas de injertar, unas oportunidades hacían provocar una ampolla, por decir, a estos pacientes con ventosas y esa piel de la ampolla se la trasplantan a la zona acrómica. Hay otras formas también con los punch. El punch es un cilindro que usamos para hacer las biopsias, pero en estos casos el punch tenía un diámetro de 1 milímetro, de 2 milímetros, o sea, trasplantaba a un pelo, entonces se le trasplantaba en toda la zona de la piel acrómica. En algunos casos sí ayuda bastante, pero ya le digo, es un vitíligo segmentario. La fototerapia. Fototerapia es el tratamiento a través de los rayos de luz ultravioleta. Ustedes saben que los rayos de luz ultravioleta tienen 3 ondas, la onda A, B y C. La onda C se pierde en la estratosfera y esta onda es la que va a producir el cáncer. Se utiliza como para esterilización, ¿no? de las salas de cirugía en forma sintética, ¿no? Entonces se quedan los rayos de luz ultravioleta de onda A y de onda B, ¿no? La de onda A es la que más onda ingresa a la gravedad, entonces ella va a tener unos efectos bronceadores, pigmentógenos, porque va a estimular al pigmento, al melanocito, ¿no? Entonces hubo también un tiempo que utilizaban mucho en los rayos de luz ultravioleta de onda A, el llamado PUA. El PUA se le agregaba unas pastillas eran los oralenos, que se iniciaba con la PPS, oralenos. Entonces se tomaba la pastilla porque esta pastilla captaba mayor radiación, entonces se producía un bronceado. Era muy bueno, pero posteriormente con los estudios de investigación vieron que los rayos de luz ultravioleta de onda B, Narroban, que le llaman de onda corta, van a producir mejores efectos que el PUVA, producía una pigmentación más fija que el llamado PUVA. Entonces, hasta la actualidad, como fototerapia, el que más se utiliza es los rayos de luz ultravioleta de onda B. Le dije que es contraproducente, si el sol es el que hace daño, ¿cómo le vamos a dar radiación? ¿No? Entonces, hay la dosis eritematosa mínima que esta fototerapia va a producir. Y es una máquina que ya está todo direccionada, entonces la dosis es mínima, que no provoque un eritema. O sea, la dosis que va a salir es antes de la dosis que va a producir el eritema, por eso le llaman dosis eritematosa mínima. Entonces se le va aplicando de a pocos al paciente 2 veces por semana, se le va a ir aumentando de a poco para que pueda tolerar, ¿no? Hay hospitales que tienen sus cabinas de rayos de luz ultravioleta porque esto cuesta carísimo, ¿no? No todo el mundo tiene pantallas de fototerapia, porque estas son grandes luces que una cabina va a entrar el paciente. Se utiliza generalmente en pacientes que tienen generalizado el vitíligo, ¿no? Para que ayude a repigmentar, entonces se le pone al paciente en el centro y ahí recibe la radiación de luz ultravioleta en forma sistémica, sintética, ¿no? Entonces, con todos los protocolos, los cuidados, uno no va a exponer al paciente para que reciba esa radiación. Entonces, también se le protege los ojos, se le manda al oftalmólogo para que le haga un chequeo, porque se ha observado que va a provocar cataratas o exacerba a las cataratas. Entonces, siempre cuando ingresa un paciente, siempre tiene que poner una máscara a nivel de los párpados para que
proteger a los ojos, ¿no? Entonces, se dice que en un periodo de un año, en estos pacientes que van a recibir 2 veces por semana, se va a conseguir una pigmentación total en estos pacientes. También hay otras sustancias coadyuvantes, antioxidantes, ¿no? Vitaminas que pueden ayudarle, como la vitamina D, el ácido fólico o la vitamina C, o la vitamina B12 se le puede dar concomitantemente al tratamiento porque van a actuar sobre los radicales libres, ¿no? Entonces ese es el tratamiento que va a tener un paciente con vitíligo activo sobre todo. Ahora, la evolución histórica, como ya conversé, que el puma tuvo un boom, una etapa, ¿no? Y que se acompañaba también con corticoides tópicos en estos casos. Posteriormente, en 1997, observó que los rayos de luz ultravioleta de onda B eran mejores que el PUA, ¿no? Y que se fijaba mejor en la pigmentación, no evitaba las recidivas. Ya en 1999 se hizo la guía americana, donde observaron que los rayos de luz ultravioleta de onda B, Narrogan, era mejor que los rayos de luz ultravioleta de onda A, pero debe ser acompañado de corticoides. Se daban corticoides de, de alta potencia, como el clobetasol. Eso ayudaba casi un 100%, dando estos rayos de luz ultravioleta de onda B más los corticoides. Y en el 2001 ya se introdujo el láser, el excimer láser, y se ve una efectividad mucho mejor que, bueno, los rayos de luz ultravioleta. Pero generalmente los rayos de luz ultravioleta se dan cuando el vitíligo está generalizado. En cambio, el excimer es más focalizado. Por ejemplo, en cara se ha observado que hay una repigmentación en 3, 6 meses rápidamente, ¿no? Entonces es muy útil en zonas localizadas. Ya en el 2013, las guías europeas confirmaron que el láser de excimer, es el más eficaz, ¿no? En cuanto al tratamiento de fototerapia en el vitíligo. Bueno, entonces así quedamos como es el tratamiento del vitíligo, que es la parte más difícil, ¿no? Y es crónico, entonces hay que hacer un seguimiento a estos pacientes. Entonces vamos a hablar ya de otras discromías. En este caso, estas discromías son hipocrómicas, o sea, hay una ausencia de una disminución del melanocito para hacerle un diagnóstico diferencial del vitíligo. Entonces comenzamos con la pitiriasis alba. La pitiriasis alba es una dermatosis asintomática. Se caracteriza porque son unas máculas o unas manchas hipocrómicas, o sea, el color más bajo que el color de la piel, que se caracteriza porque tiene una descamación fina y se localiza netamente en la cara. Y se observa más en pacientes, en niños, en escolares, en etapa escolar, y se le relaciona con una fuerte exposición solar. Se le asocia en estos pacientes con pacientes atópicos o que tienen ellos una atopía, tienen una alergia. Entonces, una prolongada exposición solar van a provocar, y esto es más evidente en el fototipo 5, ¿no? Cuando la piel es más morocha, más oscura, entonces se hace evidente esas manchas blancas. Entonces el tratamiento que se hace es
que tiene que ponerle un protector solar permanente, porque generalmente los niños siempre están jugando en el parque, entonces tiene que usar su protector solar. Se le puede también agregar, hay actores que le indican, por ejemplo, una crema de corticoide, pero tiene que ser un corticoide de baja potencia para niños, ¿no? Y se le acompaña también la llamada triple que tiene para hongos, porque también sospechan que puede ser hongos o porque pueden estar infectados por el estafilococo que suele verse en los atópicos. Entonces, hay una crema que le llaman la triple que tiene esta, entonces se le aplica, pero no aplicarse todo un tiempo, por ejemplo, 7 a 10 días nada más en la noche, una sola aplicación, al día siguiente pueden darle un hidratante también porque es una piel seca, pero sí protector solar cuando están expuestos al sol, cuando salen a pasearse, a caminar en la playa. Entonces, siempre uso protector solar. Es muy frecuente esta patología. Otra de ellas es la llamada pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una infección provocada por un hongo levaduriforme, la Malassezia furfur. En realidad este hongo es un hongo que vive con nosotros, es un hongo saprófito, pero cuando hay un medio húmedo, un medio seborreico, estas se van a reproducir y van a provocar enfermedad y, y este hongo va a presentar una enzima acelaica, un acelaico que se va al melanocito y como que lo va a destruir, entonces, pero puede repararse nuevamente, ¿no? Entonces, esto le va a provocar esa hipocromía. Este hongo, como le decía, se localiza más en el tronco, por eso que este proceso va a aparecer en tronco. Se inicia en tronco y puede diseminarse, por ejemplo, a la cara, a los brazos. Esta enfermedad se observa más en jóvenes o en pacientes que sudan mucho, en pacientes que se van al gimnasio, es más frecuente en hombres, o cuando se van a la playa se pone la ropa húmeda o está con la ropa húmeda mantenida, o pacientes que sudan mucho y usan una ropa, por ejemplo, los conserjes, los guardianes que tienen su uniforme y que le hacen sudar duro, están expuestos ahí al sol, entonces van a provocarle este proceso y es muy frecuente en las zonas donde tropicales, en las zonas donde hace mucho calor, ¿no? Donde se suda mucho. Entonces, este hongo, como le decía, es un hongo saprófito, un hongo que vive ahí, pertenece a la flora, pero cuando hay un medio grasoso, entonces se va a reproducir y provocar estas manchas. Pero es casi frecuente en jóvenes, no se ve mucho en ancianos, más es en jóvenes, ¿no? Este es asintomático, no pica, no produce ningún malestar, solamente estético. Entonces, cuando van a ir a la playa es que el paciente viene, se acerca al médico para que le traten, pero pueden tenerla ahí un tiempo, ¿no? Porque no molesta, ¿no? Entonces, el tratamiento es con antimicóticos, la terbinafina es tópica, es muy eficaz. Cuando está muy avanzado se le puede acompañar de antimicóticos sistémicos, porque esto es una levadura. Generalmente el tratamiento de antimicóticos que dan el itraconazol. Ahora la pigmentación, la repigmentación es más difícil porque el ciclo vital, bueno, de la piel demora 30 días y para que produzca una descamación. Entonces a veces el paciente se queja, dice que sigue desmanchado, que pasa porque no le pigmenta. Entonces se le explica, se le dice que la repigmentación va a venir poco a poco, pero de que ya recibió su tratamiento y que tengan todos esos cuidados previos, evitar la sudoración, la ropa húmeda, para que pueda mejorar. Y esto se puede repetir años
posteriores, si se sigue con la misma rutina de exposición, de sudoración, ¿no? Es bastante común observar la pitiriasis versicolor. Hay otro proceso que tenemos de la, la esclerosis tuberosa. Este es un síndrome neurocutáneo, es una genodermatosis autosómica dominante que se caracteriza por la presencia de angiofibromas a nivel facial y la mancha acrómica. Por eso que lo traigo a colación, porque es muy evidente que aparezca esta mancha acrómica. Es una mancha grande que se localiza más en la espalda, en la parte superior, y que tiene un aspecto de una hoja de fresno, por eso que le llaman así, mancha de hoja de fresno. Pero esta es una enfermedad neurocutánea, entonces se la acompaña de otros procesos neurológicos, como puede ser la epilepsia o puede tener un retraso mental. No solamente esta mancha va a aparecer, también otro tipo de lesiones en piel, las llamadas piel de zapa, que es como un lunar que se observa en la región lumbar, es un lunar epidérmico, ¿no? Adelgazado la piel de zapa, o también se van a formar los llamados fibromas. Estos fibromas se hacen evidentes en la cara o también puede salir a nivel unguial. Entonces, acá vemos la mancha hoja de fresno. Entonces, acá se localizan, tiene unas lesiones satélites más pequeñas, pero parecidas a ella. Generalmente cuando un recién nacido mandan a interconsulta al dermatólogo para decir qué cosa es. Entonces debemos tener en cuenta eso, esta mancha con esa configuración, porque se puede confundir, se pueden decir que es un vitíligo o un lunar blanco, un lunar despigmentado, ¿no? Entonces hay que tener conocimiento, tenerlo en cuenta, ¿no? Los angiofibromas, este proceso es más frecuente en la mujer, entonces durante su crecimiento, sobre todo a los 10, 12 años, comienza a aparecerle estas tumoraciones induradas, tipo cartilaginoso, múltiples, que se van invadiendo toda la nariz o en los pómulos. Entonces se van a aparecer en estos pacientes y ya uno va haciendo el diagnóstico junto con estas lesiones fibrosas, ¿no? Otro proceso que vamos a ir discrómico o acrómico es el llamado piebaldismo. El piebaldismo es una genodermatosis autosómica dominante donde hay un déficit de melanocito. Esto es congénito, esto nace con el paciente, ¿no? Y se caracteriza porque son unas manchas acrómicas, pero que se localizan solamente en la cara anterior del cuerpo, del tronco, en el área ventral, en el abdomen, en las extremidades. Se entremezclan con piel sana, ¿no? Pero estas manchas van a confundir mucho con el vitíligo si uno no lo toma en cuenta, pero el paciente dice que lo tiene desde pequeño y que le ha ido creciendo y es altamente hereditario. La madre lo tiene y el hijo lo va a tener, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta porque se puede confundir con el vitíligo. Pero estos pacientes, esta patología tiene una característica que es la llamada poliosis. ¿Qué es la poliosis? Viene a ser un mechón de canas que se va a observar en el cuero cabelludo y en una mancha acrómica que se observa en la frente, ¿no? Que produce como un triángulo, ¿no? Como
como que se hubiera dibujado ahí el mechón. Ese se llama poliosis, una canicie a nivel del cuero cabelludo y una acromía a nivel de la frente. Acá vemos el piebaldismo que se entremezcla con piel sana. Acá no hay respuesta, no hay tratamiento, no existe tratamiento porque ya está formado de forma congénita, entonces no podemos apoyarlo en nada. Entonces acá está poliosis, ¿no? Que se va a observar en el mechón canoso y el reflejo de mancha crónica que va a acusar a la frente, incluso hasta el párpado. Casi un 85% se le asocia con piebaldismo. Ya por último vamos a hablar de una patología muy, se podría decir, emblemática. Es una patología, no es muy frecuente felizmente. Esta es una genodermatosis autosómica recesiva, donde ya le expliqué que había una alteración de la tirosinasa, entonces no se iba a formar la pigmentación, la melanina, ¿no? Porque hay una ausencia de la tirosinasa. La característica clínica de estos pacientes es que la mancha crónica o la despigmentación está localizada netamente en ojos. Si no hay una alteración a nivel de los ojos, no es un albino, es otra patología. Entonces está centralizada en los ojos, ¿no? En el iris es transparente, no hay pigmento, entonces estos pacientes van a sufrir de fotofobia, pueden tener nistagmo o una hipoplasia macular. Se le acompaña también de una despigmentación de la piel y del cuero cabelludo, entonces una piel blanca, crónica, generalizada, y el pelo como tiene un color amarillento o es blanco. Entonces, como le decía, el albino siempre tiene una alteración a nivel de los ojos y a nivel de la piel y cuero cabelludo. Eso uno ya lo puede identificar porque es una piel blanca, crómica. En estos pacientes se le puede acompañar de otros procesos, de otros síntomas, como es la sordera, porque le expliqué que el melanocito también se encuentra a nivel del oído interno, ¿no? O puede tener retraso mental, puede provocarles catarata. Estos pacientes no pueden ver al sol porque hay una fotofobia, tienen que usar lentes negros, no deben exponerse al sol porque van a tener el riesgo de carcinogénesis. El cáncer de la piel generalmente, los provocados por el sol, generalmente se observan más en personas mayores de 65, 70, 80 años, el fototipo 1, 2, 3. Entonces se va a expresar el llamado cáncer carcinoso celular, espinocelular o melanomas incluso. Entonces estos pacientes van a sufrir ese riesgo de tener cáncer, ¿no? Y se llenan, por ejemplo, se llenan de carcinomas, sobre todo epidermoide, que el carcinoma epidermoide es mortal, ¿no? Y estos van a morir, van a fallecer tempranamente, ¿no? Sufriendo, provocados por este tipo de cáncer, melanomas también. Entonces ellos full protector solar, deben tener ropa contra el sol, ponerse su gorro, no salir, ¿no? Cuando el sol está muy en la cima, ¿no? Entonces hay que protegerlos en estos pacientes. Estos pacientes sufren mucho porque están estigmatizados y existen unas leyendas sobre ellos. Hay un rechazo
en estos pacientes, porque dicen que tiene brujerías, incluso hay leyendas que dicen que los persiguen para conseguir su piel, una piel blanca, y para tenerlo como amuletos. Este, Muchos sufren estos pacientes porque están estigmatizados. Y aquí vemos en la figura de cómo esa gran diferencia, porque estos albinos puede estar en forma de una incidencia más alta, sobre todo a nivel de África. Hay islas, por ejemplo, de la isla de Puerto Rico también tienen una gran cantidad de pacientes con albinismo. Entonces, incluso han formado ellos una sociedad para pacientes albinos, que le den apoyo. Hay un gran sufrimiento en estos pacientes, sobre todo el sufrimiento del sol, ¿no? Entonces estos deben estar cubiertos permanentemente, no salir, ¿no? Entonces, con esta figura que le presento, vamos a terminar la clase de enfermedades discrómicas y vitíligo. Muchas gracias. Pueden haber preguntas si desean. Estoy a su disposición. Bueno, entonces doy por terminada la clase. Doctora, tengo una Buenas pregunta. tardes. Gracias, ¿Sí? doctora. Gracias, doctora. Gracias. Entonces, para lo que es el tratamiento de primera línea de vitiligo, entonces, si es para la cara y pliegues, podemos usar lo que es el tracolimus, y si es en otras zonas, el uso de corticoides tópicos, o al final, primera línea sería el uso de láseres en el caso de localizado el excimer y en generalizados en los rayos UV. Claro, cuando es generalizado se usan los rayos de UVB, la ROBAN, se han observado algunos estudios que se han realizado sobre todo ahí en Europa, el uso del Eximer, pero se le asocia con corticoides. Entonces han tenido un éxito total en una repigmentación rápida para la cara, pero casi un tratamiento que dura 3 meses, por ejemplo, ¿no? O cada 6 meses, van viendo el éxito, pero han observado que unido el corticoide y los rayos de Excimer, los láseres de Excimer en cara, ha tenido un buen éxito. Y sí, también daban los rayos de luz ultravioleta en cabinas de luz ultravioleta de onda B, una ROBAN. Entonces había un éxito en el cuerpo. Últimamente ha salido ya una crema que está en boom, es un biológico, que está en estudio, que están practicando, que ha salido en Europa, están usando ya, es una crema, que es un biológico, el ruso litinir, o sea, esa sustancia va a inhibir a la vía JAK. No sé si vieron en la figura de cómo el linfocito citotóxico CD8 va a producir las sustancias, las proteínas, y la vía JAK es una vía de camino para ingresar al queratinocito o al melanocito. Entonces hay como una obstrucción, no se puede ingresar, o se ingresa y vamos a provocar esa destrucción. Entonces, esta sustancia que ha salido, que es una crema, ha observado que da una gran efectividad en la pigmentación, pero generalmente, bueno, cuando es generalizado es más difícil porque es una crema pequeña y es muy cara y tiene que estar ahí aplicándose mucho tiempo. Entonces hay que ver los resultados buscando otra, pero toda esta crema se ha observado que tiene mucho mejor efecto que incluso los corticoides, ¿no? Es un biológico que es un inhibidor de la vía JAK.
Conforme. Otra pregunta. Bueno, listo. Entonces, me despido. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctora.